Sí, bendiciones, gloria sea al Señor, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en, en respuesta acerca del video de Luis Polo. ¿Dios fue visto o no fue visto? ¿Sí? Hoy traigo, por ejemplo, aquí dice prédicas y enseñanzas de la IPU, ¿sí? Con este líder evangelista, ¿sí? Ahorita van a ver el nombre. Donde asegura que al Padre nadie le vio jamás. Lo más deshonesto del pastor Luis Polo es que es citar a eruditos trinitarios como recurso para apoyar una doctrina o para apoyar la doctrina de la unicidad, siendo que los que somos conocedores de la doctrina de la Trinidad somos antiunicistas, porque ellos niegan a Jesucristo como Hijo de Dios cuando dicen que es el Padre, sí, niegan al Hijo. Y cuando dicen que el Hijo es el mismo Padre, están negando al Padre. Y eso los hace anticristos. Eso es lo más deshonesto. ¿Por qué no puede él tomar de referencia a un erudito unicitario o un comentario unicitario donde apoye, ¿sí?, su doctrina? ¿Por qué? Él no puede dar una doctrina conforme a la unicidad sin agarrar eruditos trinitarios. No lo puede. ¿Por qué? Porque no tiene una doctrina basada en la unicidad acerca de quién en realidad, si fue visto el Padre o no fue visto el Padre. Ellos no tienen ese tipo de doctrinas. Por eso él tiene que apoyarse en eruditos trinitarios donde enseñan que al Padre nadie lo vio jamás. Nadie lo vio jamás, como dice la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás en Juan 1:18. Nadie, en ningún tiempo, ni en el Antiguo Testamento o primer pacto, ni en el segundo pacto o Nuevo Testamento. Nadie. En 1 Timoteo 6:16 dice lo mismo. Ningún hombre, dice Pablo, ningún hombre ha visto a Dios. Ningún hombre. 1 Juan 4:12. Amén. Esto es realmente lo que enseña la palabra del Señor. Aún Juan 6:46 dice que, diciendo Jesús, que nadie ha visto a Dios, ni habéis oído su palabra, ni habéis conocido su aspecto. Eso es lo que está escrito. Y salen estos unicitarios, por ejemplo como Luis Polo, a afirmar que el Padre fue visto y agarrando eruditos unicitarios para apoyar una doctrina de la cual no tiene un fundamento conforme a la Escritura, ¿sí? Como recurso para apoyar una doctrina. Eso es lo mismo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí? Ya que ellos cometen las mismas atrocidades que comete Polo. Es un error gravísimo decir que el Padre fue visto en su manifestación en carne, ya que Juan, el apóstol Juan, 60 años después de la manifestación de Cristo, escribe que a nadie lo ha visto en ningún tiempo. Juan 1:18. Así lo dice el intermedial Westcott Hansford y el bizantino y el Alan Nestlé, ¿sí? Y estos se basan en copias de los manuscritos originales. Nadie ha visto a Dios. Aún Pablo, conocedor de la Torah, uno de los mejores conocedores de la palabra del Señor, él escribe a Timoteo que ningún hombre no ha visto a Dios, ni lo pueden ver. Si Pablo, siendo conocedor de las Sagradas Escrituras, él hubiera escrito, pues él conocía la Torah y el Taná de memoria, hubiera escrito, fue visto el Padre, pero no. Al menos de que Luis Polo, el pastor, quiera ser mentiroso a Jesucristo, mentiroso
al apóstol Pablo y mentiroso al apóstol Juan, que ellos escribieron que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí? Que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí? En el griego es un negativo universal. Estoy leyendo un comentario acerca de que le pusieron en el video de Luis Polo. ¿Sí? Lo estoy leyendo. Pero se me hizo muy interesante lo que dice aquí. A Dios nadie lo ha visto en ningún tiempo, cosa que excluye los días de la manifestación de Cristo en carne. ¿Por qué? Ningún tiempo significa ninguna edad o era. Sería absurdo pensar que si fue visto el Padre y que después el evangelista diga que no fue visto, es como si yo dijera, por ejemplo, y recalco, estoy leyendo el comentario que le pusieron a Polo en su video. Al pastor Polo lo he visto y lo conozco desde hace mucho tiempo, pero que venga 20 años después diciendo al pastor Polo nadie lo ha visto en ningún tiempo, eso sería ridículo y absurdo, ¿sí? Por eso hay que entender a lo que se refiere el evangelista en Juan 14:9, porque no solo basta la gramática y la etimología griega, sino también los contextos. Juan 14:9 va unido a Juan 1:18. La verdadera exégesis es que el Hijo lo reveló o lo exegetizó. O sea, el Hijo dio a conocer al Padre. Y lo vamos a escuchar en estos audios que yo tengo. Sí, vamos a comprobar que aún los pentecostales de la iglesia, de la IPU, por ejemplo, aquí que dice Prédicas y Enseñanzas IPU, afirman que nadie ha visto jamás a Dios. No sé por qué Polo hoy venga y nos quiera demostrar que el Padre sí fue visto. Y luego saca un video que dice que todos los unicitarios creen, ¿sí? Creen que el Padre no fue visto. Y luego sale contradiciéndose que no, que sí, y que estoy de acuerdo con los de la doctrina de la Trinidad. O sea, por ejemplo yo soy de la fe de la doctrina trinitaria. Yo creo en ese tipo de doctrina de la Trinidad. Sí, creo que el Padre es invisible. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo tiene preexistencia. Creo que Jesucristo es Dios por naturaleza. ¿Sí? O sea, son doctrinas ya fundamentadas, basadas, y es lo que defendemos, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que enseña la doctrina de la unicidad. En ningún aspecto estoy de acuerdo con ese tipo de doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen doctrina, ellos no tienen una enseñanza basada conforme a la palabra de Dios, sin torcer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces yo no sé cómo este pastor Polo saca eruditos trinitarios para fortalecer su doctrina unicitaria. ¿Sí? No da una enseñanza, fíjese bien, no da una enseñanza de la cual él afirma que porque la doctrina de la unicidad afirma que Dios ha sido visto y a la vez no fue visto. Él no enseña ese no da una enseñanza doctrinal. Yo puedo dar una enseñanza de lo que enseñamos nosotros, que el Padre no fue visto jamás, en ningún tiempo, como dice Juan y como lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero Polo no lo puede enseñar. No lo puede enseñar porque él no tiene una doctrina basada conforme a las Escrituras. ¿Sí? En pocas palabras, Juan 14:9 exegéticamente quiere decir que el que me ha visto a mí, una persona física o un ver literal, ha visto, ¿sí?, figurativamente al Padre, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Usted argumenta en la refutación que le hizo, sí, a Luis Carlos Reyes, que dos palabras no pueden significar lo mismo, como lo es el caso de Jorao y Ginosco, pero no existe ninguna regla gramatical que así lo exija. A eso se le llama pleonasmo, algo que abunda en las Escrituras, que dos palabras no siendo la misma
pueden significar lo mismo dependiendo del contexto. Bien, ¿sí? Está como base Juan 14:7, donde usa ginosco y eidó. Son dos palabras totalmente distintas que están unidas y sin embargo significan exactamente lo mismo: saber y conocer. Ese es el comentario que le pusieron a Apolo en su video. ¿Sí? Vamos a ok, vamos a dar un poco de lo que enseña la doctrina de la Trinidad acerca de la invisibilidad del Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que Dios es espíritu. ¿Sí? O sea, un espíritu, como lo dice Lucas 24:39, ¿sí? Que un espíritu no tiene carne ni hueso, o sea, no tiene un cuerpo corpóreo, es incorpóreo, es espíritu y es invisible. Amén, gloria sea al Señor. Cuando Jesucristo afirma en Lucas capítulo 24, versículo 39, es que Jesucristo dice que un espíritu no tiene carne ni hueso como Él tiene. O sea, Jesús tiene un cuerpo físico, visible, un cuerpo tangible, ¿sí? Un cuerpo físico visible. Amén. Y Él afirma que no es espíritu, porque un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene hueso. Amén. Gloria sea al Señor. Y aparte de que no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo físico, es incorpóreo, es invisible. Es invisible y no se puede ver. Ningún hombre ha visto eso. ¿Sí? Bien, vamos a leer un poquito la doctrina que enseña la doctrina de la Trinidad, el Padre invisible o la invisibilidad del Padre eterno. Al Dios invisible nadie lo ha visto jamás en ningún tiempo. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. La creación del mundo es una evidencia de la existencia y de la presencia de Dios en la humanidad. La creación es la expresión visible de un Dios invisible. De igual manera, la creación del mundo refleja las cualidades invisibles de Dios, sus atributos de sabiduría, perfección y excelencia. La creación refleja su gloria y su eterno poder que manifestó al crear tan inmenso y excelso mundo, y su grandeza al sostener la tierra y el universo. La creación también expresa la naturaleza divina, es decir, el carácter amoroso y misericordioso de Dios, que se manifiesta en bendecir a los seres humanos y animales por su amor. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Amén. Gloria sea al Señor. Lamentablemente, el pecado en los seres humanos ha distorsionado su razonamiento y la visión del Dios invisible y poderoso para convertirlo en imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios invisible, ¿sí?, por esculturas, hombres, algo que ellos querían ver, porque Dios es invisible, y ellos se formaron imágenes visibles para representar a dioses. ¿Sí? La invisibilidad de Dios, o Dios es invisible, en Génesis 32:20 al 30, Éxodo 24:9 al 11 y 1 Timoteo 1:17. Encontramos poco sobre el tema de la invisibilidad de Dios entre los libros sobre sus atributos,
Algunos podrán razonar que la invisibilidad de Dios es obvia, debido a que no podemos ver a Dios. ¿Por qué intentar probar que Él es invisible? Si Juan y el apóstol Pablo afirman que ningún hombre ha visto a Dios ni lo puede ver, ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo presente, ni en el tiempo futuro. Amén. Juan y Pablo eran apóstoles del Señor y no creo que el pastor Luis Polo los quiera hacer mentirosos. ¿Sí? ¿Por qué intentar probar que Él es invisible si el apóstol Juan y el apóstol Pablo afirman que es invisible, que nadie lo ha visto ni lo puede ver? Si nadie lo vio jamás ni lo puede ver, algunos podrán creer que la Biblia se contradice con relación a la invisibilidad de Dios. Algunos textos expresan claramente que Dios es invisible y que no puede ser visto. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos la revelación completa, amén, a la luz de las Escrituras, donde el apóstol Pablo y el apóstol Juan aseguran que a Dios nadie lo vio jamás en ningún tiempo. Y el apóstol Pablo dice que ningún hombre ha podido ver al Padre. Ningún hombre. Amén. Gloria sea al Señor. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Vamos a escuchar lo que dice este evangelista. Escuchemos con atención. Bueno, amigo y hermano que me escucha en esta tarde maravillosa, en la palabra de Dios encontramos diversidad de términos, como por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás, que se trata hoy el encaminar de esta enseñanza, de esas controversias que la Biblia muestra y el hombre cree que a Dios el hombre lo vio directamente en su esencia. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Como por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás. Y otros que dicen, ¿vieron al Dios de Israel? Vamos hoy a hacernos una pregunta en el nombre de Jesús. ¿Cómo se concilia lo uno de lo otro, de lo que acabamos de hablar? Es muy sencillo, amigo y hermano. Cuando la Biblia habla que a Dios nadie le ha visto, está hablando de su esencia, de su naturaleza. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso vimos en la enseñanza pasada cuál es la esencia y la naturaleza de este Dios que hizo los cielos y la tierra. Vimos en la enseñanza pasada, y si no la ha visto, lo invito a que la vea, cómo es Dios. Vimos la esencia de cómo es Dios, y la esencia de Dios lo vimos a la luz de la palabra, de que Él es Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, que nadie ha visto a Dios es una verdad. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de Dios es Espíritu, y un Espíritu es invisible, no lo vemos. Gloria al nombre de Jesús. Para todos aquellos que dudan que este es un líder evangelista, César Romero, aquí está, Prédicas y Enseñanzas IPU. Aquí está, Prédicas y Enseñanzas IPU. Esto es lo que están enseñando los pentecostales, que Dios es espíritu y que por eso es invisible, que nadie lo ha visto. ¿Qué dirá Polo acerca de lo que él está diciendo? ¿Qué dirá? Estoy demostrando, y tengo más, estoy demostrando que entre ellos mismos, entre sus propias enseñanzas, están enseñando una cosa y están enseñando otra. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina bien definida. No la tienen y no la enseñan. Como enseñan una cosa, enseñan otra. ¿Sí? Tienen pocos años. Ellos apenas en Colombia tendrán unos 50, 80 años. Cuando mucho, no tienen mucho. Y se quieren poner a un nivel de una doctrina que se ha estado estableciendo por más de 1500 años. ¿Sí? Hay eruditos. ¿Sí?
eruditos que hacen comentario al texto, comentarios, ¿sí? Pero la palabra de Dios es contundente, ¿sí? Vamos a escuchar lo que dice ese señor. Va a ser un video corto, no es mucho. Simplemente nomás demostrarle a Apolo que se defina bien en lo que está enseñando. Está enseñando a un Padre visible que a la vez fue visto, y que a la vez el apóstol Pablo y el apóstol Juan dicen que nadie lo ha visto. Pero Pablo afirma que sí fue visto. Entonces, ¿cuál es la doctrina apostólica? Si la doctrina apostólica de Juan y de Pablo afirman que nadie, ningún hombre ha visto a Dios, pero viene hoy Luis Polo y nos quiere dar a afirmar que sí fue visto Dios. Por eso son contradicciones que le he hecho acerca del debate de Urrutia. Ahora, otra cosa. Polo, agarra y responde el video que dice si Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios o no es Dios. Responde ese video y define bien tu postura. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿es Dios o no es Dios? Define bien eso, porque usted está en deuda con un debate de Urrutia, y lo cual usted canceló ese debate, ¿sí? Porque no quiso ser expuesto con todo lo que estaba diciendo, ¿sí? Porque desde el principio usted empezó a decir una bola de contradicciones. Entonces conteste con claridad y haga ese programa si Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios o no es Dios. Porque usted está saliendo que con Urrutia, ¿sí? Que Jesucristo es el mismo Padre. Y en cambio tiene usted unos audios donde usted afirma que Jesucristo no es Dios, no es el sabio Dios. Lo dijo en un debate con Braulio, y hay 3 audios en un programa donde usted afirma que Jesucristo, como Hijo de Dios, no es Dios. Y sale con Urrutia diciendo que sí es Dios, que es el mismo Padre. Entonces defínase muy bien y dé contestación a eso y al video que le tengo con sus propios audios que usted mismo ha estado enseñando por más de 2 años. ¿Sí? Los tengo y se los he puesto. Y responda. Ahora prosigamos con este programa de Dios invisible, que es lo que enseñan los unicitarios y qué es lo que viene Polo a enseñarnos. Vamos a escuchar con atención. Nosotros nunca hemos visto nuestro propio espíritu, ni siquiera hemos visto el espíritu de nuestra esposa, y eso que duerme todos los días al lado de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ni los médicos, escuche bien, ni los médicos que han hecho operaciones de corazón abierto y de cerebro y muchas cosas más, y tienen al ser humano ahí dormido, quieto, en un estado de coma, nunca han podido ver el espíritu del hombre, porque es invisible. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente es invisible. Oh, amigo y hermano, a Dios nadie lo ha visto en su esencia, o sea, como espíritu. Nadie ha visto a Dios en su esencia, y lo vimos en la enseñanza pasada, porque la esencia de Dios es que Él es espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Lo que ha hecho Dios, escuche hermano y amigo que me escucha en esta tarde maravillosa, se lo digo en el nombre de Jesús. Lo que ha hecho Dios en su afán de revelarse al hombre es que se ha manifestado de muchas maneras, se ha hecho visible. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ama tanto, querido hermano que me escucha y amigo. Dios nos ama tanto que Él se ha manifestado de muchas maneras en el afán de que el hombre lo escuchemos, y escuchemos este llamado de salvación, para que usted, amigo que no ha conocido a Jesucristo, entienda de que Él es Dios manifestado en carne, de que Jesucristo es la manifestación de Dios aquí en la tierra humanamente, y se dio a sí mismo para perdonar nuestros pecados porque nos ama.
Gloria al nombre de Jesús. Y como la esencia de Dios es espíritu, Él se mostró en Jesucristo. Por eso lo que entró en María fue el Espíritu de Dios y se encarnó y conocimos su nombre, como lo dijo el profeta Isaías, que conoceríamos su nombre. Ese nombre glorioso, admirable, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios omnipotente. Y que ese nombre es sobre todo nombre, y dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el ser humano pueda ser salvo, y es en el nombre de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Use la maya basala. Bien, ¿sí escucharon? Por eso Juan 1:18 dice que a Dios en ningún tiempo lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer, o sea, Él lo manifestó. ¿Sí? Él manifestó al Padre. Jesucristo manifestó al Padre porque Jesucristo lo dio a conocer. ¿Sí? Miqueas 5:2 dice que las salidas de la eternidad serían del Señor, que nacería en Belén, ¿sí? Y sus salidas eran desde el principio de la eternidad. O sea, el Padre se mostró con una imagen visible a Moisés y a Jacob. Eso es innegable. Eso es innegable. El Padre se manifestó a través de una imagen visible, porque Dios es espíritu y Él tiene una imagen visible. Amén. Colosenses 1:15. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a escuchar a este otro, Biblia y unicidad. ¿Sí? Creo que este no es. Primero vamos a empezar por uno. Vamos a ver. Si es este. Es este, para comprobar. ¿Sí? Para comprobar que es unicitario. Vamos a escucharlo. El tema de hoy. A Dios nadie le ha visto jamás. Esta es una verdad indiscutible. A Dios nadie le ha visto jamás en su forma real. Y es que Dios es espíritu. Un espíritu es un ser incorpóreo que no puede ser percibido por el sentido de la vista, pero Dios, siendo espíritu, tomaba forma de hombre, y de esa manera se les presentaba a los patriarcas y profetas. El tema de hoy. A Dios nadie le ha visto jamás. Esta es una verdad indiscutible. A Dios nadie le ha visto jamás en su forma real. Y es que Dios es espíritu. Un espíritu es un ser incorpóreo que no puede ser percibido por el sentido de la vista, pero Dios, siendo espíritu, tomaba forma de hombre, y Dios, siendo espíritu, tomaba forma de hombre. ¿Será esto así? No. Dios, siendo espíritu, ¿sí?, se manifestaba en una imagen visible. Eso es bíblico. No en una forma de hombre, no. Eso la Biblia no lo dice. ¿Sí? Lo que dice es de que el Padre, como es invisible, tiene una imagen visible. Por lo tanto, ¿sí?, se manifestaba a los hombres a través de su imagen visible. ¿Sí? Sigamos. Vamos a escucharlo. Es unicitario, ya lo comprobé. Para que no vengan aquí y me digan que eso no es lo que están enseñando los unicitarios. Escuchen con atención. Como podemos ver, Dios fue visto por los hombres, y es que Dios siempre se manifestaba a ellos, como lo confirma el profeta Miqueas. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si a Dios nadie le vio jamás, entonces ¿por qué la Escritura demuestra que sí fue visto? ¿Se contradice la Biblia? De ninguna manera. No hay contradicción en las Escrituras. Las Escrituras son perfectas, pues son inspiradas por Dios, y en Dios no hay confusión.
Cuando el apóstol Juan escribió que a Dios nadie le ha visto jamás, él se refería a la naturaleza de Dios, y es que Dios es espíritu. Como podemos ver, Dios fue visto por los hombres, y es que Dios siempre se manifestaba a ellos como lo confirma el profeta Miqueas. Sí, escucharon, ¿verdad? Dios es espíritu y por eso nadie lo ha visto jamás. La palabra de Dios dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Afirma que el Padre es invisible. Pero también hay textos en los que los hombres declaran haber visto a Dios. ¿Sí? A Dios. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:30. El Padre se mostró a Jacob en una forma visible o en una imagen visible, ¿sí? Corpóreo, siendo hombre, ¿sí? Colosenses 1:15 dice que el Padre, el Dios invisible, tiene una imagen visible, que es Jesucristo. Jesucristo hombre. Es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿cómo se le manifestó a Jacob? A través de la imagen visible del Dios invisible, que es a través de Jesucristo se le manifestó a Jacob. ¿Sí? Esto es algo contundente. ¿Sí? No es que el Padre tomó un modo de hombre, ¿sí? Y para manifestarse a Jacob, no. El Padre se manifestó a través de su imagen visible, que fue la cual Jacob vio. Por eso Jacob dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. ¿Sí? Amén. Gloria sea al Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Gloria sea al Señor. Moisés, cuando subió con los 70 varones, dice que vieron a Dios, ¿sí? Y que comieron y bebieron con él. Amén. Entonces, Moisés dice que vio a Dios, pero Dios es invisible. Entonces Moisés nos está presentando que cuando él dijo, vi a Dios o vio a Dios, entonces Dios se le manifestó a Moisés con una imagen visible. Amén. Y esa imagen visible es Jesucristo, porque dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces el Padre se le mostró a Moisés a través de una imagen visible. Amén. Gloria sea al Señor. Y hablaba Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Amén. Gloria sea al Señor. Ok. Vamos a ver. Vamos a escuchar uno de los audios y enseguida vamos a ver. Ok. Escuchemos con atención. Tengo varios audios de este pastor. Aquí está su nombre, Obispo Miguel, ¿sí? Poder apostólico, ¿sí? Él es unicitario. Este es de una radio, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice
este obispo. Creo que podemos comprender el motivo por el cual la Biblia menciona que a Dios nadie lo vio jamás. Esto en realidad hace mención de que a Dios, como es en su forma auténtica, es decir, como espíritu, no se le ha visto ni se le puede ver, porque de esta forma Él es invisible. Así lo dice Juan, capítulo 4, versículo 24. ¿Sí escucharon, verdad? Lo que él le está diciendo al obispo. ¿Sí? Hay más, Hay más. Para los que dudan que este es unicitario, lo pueden ustedes checar. Aquí está su canal. Aquí están sus enseñanzas. Vamos a escucharlo. Declaro en esta hora que los que siguen y practican la doctrina pagana griega o babilónica y romana de 2 o 3 personas en la divinidad, les digo que aun cuando la Biblia dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie le vio jamás, según Juan 1:18, también deben de saber que la misma palabra de Dios dice que Dios tiene un cuerpo visible y que por lo tanto Él también es visible. ¿Sí escucharon, verdad? Así como Dios es invisible, también tiene un cuerpo visible, o sea, una imagen visible. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y ese pastor es lo que está afirmando. Que al Padre no lo han podido ver, pero lo ven a través de la imagen visible del Dios invisible, a través de Jesucristo. Por eso Juan, cuando dice, muéstranos al Padre, y nos basta, por eso Jesucristo le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido, el que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Jesucristo es el que representa y Jesucristo es el que da a conocer al Padre. Por eso al ver a Jesucristo es ver al Padre, porque Jesucristo lo da a conocer. Vamos a escuchar lo que dice este obispo. Declaro en esta hora que los que siguen y practican la doctrina pagana griega o babilónica y romana de 2 o 3 personas en la divinidad, les digo que aun cuando la Biblia dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie le vio jamás, según Juan 1:18, también deben de saber que la misma palabra de Dios dice que Dios tiene un cuerpo visible. Dios tiene un cuerpo visible, ¿sí? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el Padre tiene un cuerpo visible, o sea, una imagen visible, ¿sí? Y en ese cuerpo visible, en esa imagen visible, se le apareció o se le presentó a Moisés y a Jacob. Esas son enseñanzas que están enseñando los pastores unicitarios. Aquí está, son pruebas. Y voy a traer a otro más, ¿sí? Otro fundamento más. Yo no sé cómo se va a presentar Polo a decir que al Padre nadie lo ha visto, que al Padre fue visto, si los mismos unicitarios están enseñando que el Padre no fue visto jamás. Vamos a escucharlo para que termine este audio. Y que por lo tanto Él también
es visible. Él también es visible a través del cuerpo visible que el Padre tiene, ¿sí? O sea, a través de la imagen visible. Por eso es visible, ¿sí? Porque Él tiene una imagen visible. Y esa imagen visible es Jesucristo. Y todo fue hecho por medio de Él, dice la Escritura, ¿sí? Vamos a cerrar este. Vamos a escuchar el último. Es el mismo, pero lo vamos a escuchar, ¿sí? Aquí están los minutos. Aquí está el nombre del canal. Usted puede checar todo lo que enseña, para que no digan, como dice el pastor Polo, que de mala fe, que yo corto videos y que los estoy editando. No es mi estilo. No es mi estilo, ¿sí? Aquí muestro, y aquí está el canal. Ahora lo estoy haciendo de esa manera, para que no digan que yo soy el que estoy editando. Usted lo puede checar, qué es lo que están enseñando en estos días, y qué es lo que va a salir Polo enseñando. ¿Dios fue visto, sí o no? ¿Dios fue visto o no fue visto? El Polo dice que todo unicitario cree que el Padre no fue visto, que eso es lo que cree el unicitario. Pero luego sale diciendo que el Padre sí fue visto, ¿sí? O sea, él tiene dos posturas: no fue visto y a la vez sí fue visto. Y luego todavía deshonestamente toma eruditos de la doctrina de la Trinidad para reforzar su doctrina unicitaria, por lo cual esos mismos eruditos que él está llevando, con los comentarios que han hecho, destrozan la unicidad, porque ellos no creen en la unicidad, son antiunicitarios. O sea, ¿cómo? Yo aquí estoy trayendo a pastores, ministros, que están enseñando que Jesucristo no es Dios. Unicitarios. Ya vieron el de la IPU, este obispo. Ahí está el nombre, usted búsquelo. Vean lo vamos a escuchar lo que él dice. Es verdad que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero también es verdad que el versículo bíblico no dice que a Dios nadie le verá jamás. Esto es porque en la dispensación del Antiguo Testamento nadie pudo ver el cuerpo visible de Dios, pero en el Nuevo Testamento el cuerpo visible de Dios apareció en el mundo, en la persona de Jesús, según Mateo 1:21, y por eso es que Juan aparece confirmando que el unigénito Jesús le ha dado a conocer. Y en Juan 1:18 entonces encontramos que Juan dice que no hay discusión, Jesús es el cuerpo de Dios. Jesús es el cuerpo de Dios, y en el Antiguo Testamento no se dio a conocer en su cuerpo tangible, ¿sí? Sino se dio a conocer en la imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué dice este obispo? Y que hoy en día, ¿sí?, se dio a conocer con su cuerpo tangible. Por eso Lucas 24:39 dice Jesucristo que Él no es espíritu, porque Él tiene carne y huesos. O sea, Él tiene un cuerpo físico, un cuerpo tangible, ¿sí? Y Dios es espíritu, por eso es invisible. Y Jesucristo es visible por el cuerpo físico que tiene. Y en ese cuerpo físico que Jesucristo tiene, en ese cuerpo es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Por eso, bueno, esperemos las contestaciones de Polo acerca de
de sus supuestas contradicciones, que él dice que Dios fue visto o no fue visto. A la luz de lo que nos dicen algunos textos de que Dios es invisible y otros textos de que Dios ha sido visto por los hombres, apliquemos a continuación verdades bíblicas para que nos ayuden a resolver esas contradicciones aparentes. Dios no tiene una forma física, Dios es incorpóreo, Dios es espíritu y por lo tanto es invisible. Amén. Gloria sea al Señor. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, ¿sí? Deuteronomio 4:12. Se les presentó y habló Dios, pero no vieron ninguna figura, no vieron una imagen, no vieron nada, porque Él es invisible. Por eso no vieron nada. ¿Sí? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. O sea, nunca habéis oído la voz, se refiere a que nunca habéis obedecido a Dios. ¿Sí? Ni habéis visto su aspecto, o sea, nunca. Y no vieron el aspecto de Dios. ¿Por qué? Porque es invisible. Nunca. Juan 5:37. Tanto el antiguo o el primer pacto y el segundo pacto, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, nos indican que Dios no tiene forma, ¿sí? Que Dios no tiene una forma, que Dios no tiene un cuerpo, ¿sí? Es incorpóreo, pero tiene una imagen visible en la cual se le presentó a Moisés y se le presentó a Jacob. Esto quiere decir que el Padre no tiene un cuerpo físico, es incorpóreo, ¿sí? Por eso Él se presentó a Moisés y a Jacob a través de una imagen visible, porque el Padre tiene una imagen visible y es Jesucristo, ¿sí? La razón de que Dios no tiene un cuerpo físico, la razón de esto la explica nuestro Señor Jesucristo en sus palabras dirigidas a la mujer junto al pozo. ¿Sí? Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es invisible porque Él es espíritu y no carne. Dios no tiene una forma o un cuerpo físico, pero tiene una imagen física por la cual se puede ver, ¿sí? Y eso es en Jesucristo. Y por lo cual en el primer pacto fue visto por su imagen visible que tiene el Dios invisible, su imagen física y corpórea, ¿sí? Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por eso el Padre fue visto por su imagen visible. Es claro que el Padre en el primer pacto fue visto a través de una imagen visible. Amén. Gloria sea al Señor. A través de Jesucristo, porque Jesucristo lo dio a conocer. Vamos ahora a escuchar a defensores de la fe. Es un universitario, creo que es de Jorge Medina. Vamos a escuchar lo que nos dice defensores de la fe. Libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten cómo la Escritura señala y enseña que el Dios verdadero es un espíritu. La palabra griega que es traducida como espíritu es el griego neuma. Esto significa hálito, viento, algo inmaterial, incorpóreo. El mismo Señor Jesús da una explicación acerca de esto al momento en que aparece a sus discípulos, luego de haberse efectuado su resurrección. Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, esto se armoniza con el significado literal de la palabra espíritu.
Como notamos, es algo que es incorpóreo, por lo tanto, invisible. La Escritura confirma tal punto al describir a Dios como un espíritu y por ende invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí escucharon, ¿verdad? Sí escucharon lo que esos defensores de fe nos están diciendo. Esos defensores de la fe están explicando, ¿sí? Vean, es lo que están explicando. Si Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? Eso es lo que ellos están explicando y dicen, si Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? Estos explican, y eso es lo que le hace falta a Apolo, explicar si Dios fue visto o no fue visto, explicar, no traer a colación a eruditos trinitarios para reforzar su doctrina, ¿sí? Él tiene que explicar, así como lo hacen estas personas, explicar. Eso nos muestra que la unicidad no tiene una doctrina bien definida, porque si la unicidad tuviera una doctrina, Polo la estuviera enseñando y explicando por qué los unicitarios creen que el Padre fue visto. ¿Por qué? ¿Sí? Así como lo está haciendo Jorge Medina, de defensores de la fe, de apostólicos del nombre, ¿sí? Defensores del nombre, ¿sí? Aquí está su canal, ¿sí? Aquí aparecen los minutos, ¿sí? Usted puede checar ese video. Vamos a escucharlo nuevamente, lo que él está diciendo. La Biblia menciona que a Dios nadie lo vio jamás. Esto en realidad hace mención de que a Dios, como es en su forma auténtica, es decir, como espíritu, no se le ha visto ni se le puede ver, porque de esta forma es invisible. Jesús es Dios manifestado en carne, y esto fue lo que en realidad se vio o fue visto de Dios, su manifestación en carne como el unigénito Hijo de Dios. Si escucharon lo que dijo, ¿verdad? Que lo que se vio de Dios fue su manifestación en carne, o sea, la imagen visible del Dios invisible fue la que vieron Moisés y Jacob. Escuchen con atención lo que él está diciendo. Escuchen. Mención de que a Dios, como es en su forma auténtica, es decir, como espíritu, no se le ha visto ni se le puede ver, porque de esta forma es invisible. Jesús es Dios manifestado en carne, y esto fue lo que en realidad se vio o fue visto de Dios, su manifestación en carne como el unigénito Hijo de Dios. Esto fue lo que fue visto de Dios, su manifestación en carne como unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Esto fue, o sea, la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo, porque Jesucristo lo dio a conocer. ¿En qué momento Jesucristo dio a conocer al Padre? ¿En qué momento? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que Jesucristo dio a conocer al Padre al pueblo de Israel? Jesucristo dio a conocer al Padre. Y si el pueblo de Israel conocieron al Padre, fue a través de Jesucristo, porque Él lo da a conocer. Sigamos escuchando lo que dice esos defensores de la fe de Jesús.
fe apostólica. Vamos a escucharlos. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten cómo el mismo apóstol Juan explica que en el momento en que aquel verbo, que es Dios mismo, se hizo carne para habitar en medio de nosotros, fue en ese momento donde dice: vimos su gloria. Cuando el verbo fue encarnado, allí lograron ver. Bueno, lo voy a pasar un poquito porque aquí está el canal, es Defensores del Nombre de Jesús, un canal unicitario. Creo que es de Jorge Medina, o al menos es el que tiene más programas ahí, Jorge Medina. Ver su gloria, pero como el unigénito del Padre. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Notarán cómo la Escritura enseña que esto es algo indiscutible, es decir, no tiene discusión alguna. Muchos tratarán de emplear una y diversas maneras, argumentos para negar esto, pero como leímos recientemente, esta revelación no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne. Y a pesar de esto, todavía hay quienes niegan la deidad de Jesús, negando que Él es el Dios verdadero, y quieren discutir sobre este asunto. Solo debe leer una vez más el principio de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios fue manifestado en carne y de esta manera visto. Recordemos que el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, es la imagen del Dios invisible. ¿Sí escucharon, verdad? Vamos a escucharlo nuevamente. Recordemos que el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, es la imagen del Dios invisible. La imagen, ¿sí? O sea, el Hijo es la imagen del Dios invisible. Por eso, al ver a Jesús, es ver al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Escúchenlo atención con lo que él dice. Entonces, Dios fue manifestado en carne y de esta manera visto. Recordemos que el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, es la imagen del Dios invisible. Esto aparece en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para ser un poco más entendible, es que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Es lo que nos está mostrando estos defensores del nombre de Jesús. Son unicitarios. ¿Qué dirá Polo? ¿Qué dirá Polo? Porque las enseñanzas de Polo están yendo en contra de esos unicitarios. El unicitario de la IPU, el que le puse, el obispo, lo que está enseñando, este unicitario que creo que es Jorge Medina, lo que enseña, ¿sí? Dios es invisible porque Él es espíritu y no carne. Dios no tiene una forma física, pero tiene una imagen física por lo cual se puede ver, Jesucristo, y por lo cual en el primer pacto fue visto por su imagen visible que tiene el Dios invisible, su imagen física y corpórea. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por eso el Padre fue visto por su imagen visible. Es claro que el Padre en el primer pacto fue visto a través de su imagen visible, o a través
de una imagen visible, para que Moisés y Jacob y Manoah vieran esa imagen y dijeran: a Dios hemos visto, a través de esa imagen visible. Vamos con el último audio para finalizar este programa, que es realmente lo que están enseñando los unicitarios acerca de: ¿fue visto el Padre, sí o no? Vamos a escuchar el último. La conclusión es que a Dios como Dios nadie lo ha visto por ser espíritu. Lo que vimos fue su manifestación en carne como hijo a través del velo de carne. Si escucharon. Vamos a escucharlo nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que este varón nos quiere dar a entender. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Afinen bien su oído para que escuchen lo que este varón está diciendo. La conclusión es que a Dios como Dios nadie lo ha visto por ser espíritu. A Dios como Dios, refiriéndose a como Padre, nadie lo ha visto por ser espíritu. Nadie, ningún hombre, en ningún tiempo, jamás, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Primer pacto y segundo pacto, nadie. Es lo que le está diciendo. Vamos a escuchar lo que él dice. Vean bien, Lo que vimos fue su manifestación en carne como hijo a través del velo de carne. Lo que vimos fue su manifestación en carne como hijo a través del velo de carne. Fíjese bien, aquí hay dos cosas bien importantes. Una, de que al Padre nadie lo ha visto ni lo puede ver porque Él es invisible, es espíritu. Y otra, que con esta afirmación Él está declarando que Jesucristo no es Dios, que Él es el velo, Él es el cuerpo, Él es el tabernáculo, ¿sí? Que Jesucristo no es Dios. Escuchen bien lo que está diciendo Jorge Medina o los defensores del nombre de Jesús. Ahí está su canal. Escuchen bien lo que él está diciendo y lo que está dando a entender. Prosigamos a escucharlo. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí escucharon bien, verdad? Esperemos qué es lo que nos va a salir Polo en la segunda parte de Dios fue visto sí o no. Esperemos que en este programa de la segunda parte se defina bien. ¿Fue visto o no fue visto? Sencillo. Aquí esos tres unicitarios sí que le es traído como referencia para demostrar que es lo que estos unicitarios están enseñando, que a Dios nadie lo vio jamás, sino que fue visto a través de la imagen visible que es Jesucristo, ¿sí? Y que explican por qué no se puede ver al Padre, porque Él es espíritu, es invisible e incorpóreo, es lo que están diciendo. Esperemos que nos dé Polo una explicación acerca de esto. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver. Okay. Bueno, no tiene. Vamos a cerrar todo. Vamos a dar por concluir este programa. Gloria sea al Señor, bendiciones. Y vean realmente que los unicitarios no tienen una doctrina bien definida, amados hermanos, no la tienen. Que en una parte enseñan una cosa, en otra parte enseñan otra cosa. Y ellos aseguran, usando Juan capítulo 14, que el Padre, que Felipe vio al Padre literalmente jorao. Y la Escritura nos muestra que nadie ha visto jamás a Dios en ningún tiempo.
Juan, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Y esos hombres que salen a decir que a Dios lo vieron, están haciendo mentiroso al apóstol Juan y al apóstol Pablo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. Ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios, al Padre. Gloria sea al Señor.